Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Ustedes saben que todas las semanas nos encontramos, Dios mediante, a hacer un estudio. En esta ocasión estamos haciendo el estudio del Catecismo de Heidelberg, pero también junto con nuestro Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin. En el día de hoy vamos a desarrollar las preguntas 20, 21, 22 y 23. En sí, la que más voy a desarrollar es la pregunta 20 y 21 nada más, ¿sí? La 22 y la 23 como modo de preparación para lo que vamos a ver más adelante. En sí, lo que yo voy a hablar más es la 20 y la 21. Y la 22 y la 23 es a modo de repaso, porque después ya vamos a hablar todo ese credo que está ahí, ¿sí? Que está dividido en tres partes. En esta ocasión me acompaña mi esposa Diana, la hermana Carolina y la hermana Lina. ¿Querés saludar vos primero? Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Un saludo. Y en línea, no sé si está la hermana Lina. ¿Está bien? Buenas tardes a todo el grupo. Está Lina Galeano. Sí. Ella es también de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Bueno, le puse un pequeño título para que tengan una referencia y le decidí poner el alcance de la salvación. ¿Mm? O el alcance, si quiere decir, de la redención. El alcance de la redención, el alcance de la salvación, es lo mismo. Para que tengan a modo de título lo que vamos a ver, ¿sí? Eso es. Y ahora se van a dar cuenta por la pregunta número 20, si alguna la quiere lecturar, si no yo leo la respuesta y voy hablando, ¿sí? La pregunta 20 dice, ¿son salvados de nuevo por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Ahí está, eso es de Heidelberg. El Catecismo Ortodoxo Bautista dice así: entonces, ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Acuérdense, el otro estudio de la semana pasada vimos que era el Evangelio, ¿sí? Y ahora unido con eso vamos a ver, teniendo en cuenta que es el Evangelio, entonces la salvación que está en Jesucristo, ahora esta salvación es restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán, o sea, en ese antiguo pacto. Vamos a ver el alcance de la redención, el alcance de la salvación. ¿Para quién es? Aquellos que ya abrazan las doctrinas reformadas o tienen un previo conocimiento de esto, saben que yo voy a hablar de la expiación limitada, ¿sí? O voy a hablar un poco de la elección incondicional, o el del decreto de Dios, capítulo número 3 nuestra confesión, o de la elección soberana, como ustedes quieran decirlo, vamos a tocar un poco eso. Entonces la respuesta es no a todos, sino solo a aquellos que por medio de una verdadera fe son injertados en él y reciben sus beneficios. ¿Alguno tiene Juan 1.12? Yo. Ahí está. Y no lo cierre después que lo lea, por favor. Juan 1.12. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahí está. No lo cierres. Generalmente el arminiano, o sea, es una doctrina que interpreta la doctrina de la soteriología. Lee ese texto. Pero si me podés leer el versículo 13. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vemos la parte que nosotros continuamos leyendo. O sea, ellos dicen, bueno, que sí, esa salvación, por supuesto, se acreditan, aunque la salvación es por, vamos a decir, por medio de la fe, ellos más se aferran más a la fe o a su fe que a ese don inmerecido que Dios nos da. Entonces esta salvación, el tema que quiero que entiendan, ya lo hablé varias veces, pero estas cosas por ahí se olvidan hasta que queden bien cimentadas. Se llama, la salvación no es universal. Hay otros bautistas, generalmente pentecostales, los universalistas abrazan que la salvación fue, Dios la llevó a cabo, Jesucristo,
es media parecida a la nuestra, pero Jesucristo solamente hizo posible la salvación y ahora el hombre por medio de su fe o su libre albedrío, que tiene la capacidad de escoger, o yendo más allá, vamos a decir, esa gracia, una gracia, vamos a decir, que tienen ellos, no me acuerdo que tiene un nombre, la gracia de ella, Previniente. previniente, algo así, no me acuerdo qué es, que el Espíritu Santo le abre la mente momentáneamente y ellos de una forma pueden elegir y tienen esa oportunidad, ¿sí? De alguna forma es así, pero no es así. Nosotros creemos que la persona, cuando yo hablo de esto, es otro tema. Cuando yo digo, este es el momento, es porque Dios está hablando, pero cuando Dios está hablando no significa que esa elección o esa capacidad la tiene el hombre, ¿sí? Ujú. Escuche, la salvación entonces no es universal. La salvación, podríamos decir, Cristo murió por los suyos. En nuestra confesión, en el capítulo número 3 del decreto de Dios, su punto 5, no sé si lo quieres leer, lo leo yo. ¿Quieres leer? Leo yo, como quiera. Solamente que Tres, punto nos ponemos de cinco. acuerdo si vamos rápido. Yo lo Dice, tengo. a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Ahí está, eso es del decreto de Dios, ¿sí? Confesión de fe, Bautista, año 1689, unas doctrinas que creemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo se nos hace fácil entender? No sé si sabe ustedes, si no yo sigo, no quiero poner en aprietos. ¿Cómo se nos hace fácil entender este punto, creo, número 3? O creo que es el punto número 3. A ver, del tulip. Uno, 2, 3. ¿Cómo es no fácil entender? Bueno, no es fácil entender, amados, cuando usted entiende el punto número 1, que todos estamos muy bien bajo la depravación. Entonces, si usted entiende el punto número 1, no le va a ser fácil, no va a ser difícil entender el punto número 3. Es porque todos nacemos muertos en delito y pecado, el hombre es incapaz, está muerto, está ciego, no puede venir a Dios, es más, no quiere, lo rechaza voluntariamente a Jesucristo. Entonces, cuando entendemos, esto es tulip, esos 5 puntos del calvinismo, contrarrestando la doctrina arminiana, ¿sí? De los remonstrantes. Los remonstrantes son los discípulos de Arminio, que siguieron después que murieron. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si entendemos que el hombre está totalmente muerto, si Dios no hace algo que se llama la salvación monergística, Dios obra, entra a salvar al hombre, no nos resultaría tan difícil, o por lo menos la humanidad, poder entender si que Dios es malo. No es así, amado, porque Romanos 9 dice quién eres tú, porque Dios hace misericordia de quien quiere hacer misericordia. Sería muy fácil poder entender esto, pero a causa del pecado, por supuesto, el hombre es incapaz o está inhabilitado de entender esto. Entonces es importante que este alcance de la redención no es solamente vamos a decir, no es para todos, ¿sí? Cuando entendemos esto, no hablamos del potencial de la salvación de Dios, y si es posible la sangre de Cristo salvar a todos. Claro, si decimos potencialmente, claro que la salvación, perdón, la sangre de Cristo puede salvar a todos. Es un tema que lo hemos tocado, no sé si infinidad de veces, pero casi sí, varias veces lo tocamos. No hablamos de esto, si es potencial la salvación, sino que lo que está, lo que estamos diciendo, la eficacia de la obra de Cristo. ¿Para quién fue eficaz? O esa salvación eficaz, ¿para quién fue? Para aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Se llama predestinación. Y es una doctrina fuerte sobre la mesa y sobre el púlpito que el predicador decide sacarla, ¿sí? Porque tiene miedo que se le vaya la gente o entonces por lo que sea. Entonces, y decide sacarla ahí, pero no puede sacarla de la Biblia. Está ahí esa doctrina fuerte, ¿m? Así que es una doctrina que se debe tomar con sumo cuidado, pero la Biblia habla de eso, no habla de una salvación universal. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo llegan estas personas a creer esto? Bueno, ellos tienen textos, amados, no son así, vamos a decir,
neófitos, o sea, que se inventan. Hay doctrinas hoy que se han surgido de la nada, pero esta gente, o sea, estas personas tienen textos. A mí no me da tiempo de ir, yo voy a citar algunos textos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, creo que como que algo así como que Dios quiere que todos se salven. Pero hay que leer, a mí no me da tiempo esto, hay que leer todo el contexto cuando Dios quiere que todos se salven. Dice, Dios quiere, ¿ves? Dios quiere, pero a causa del hombre no puede. Entonces dice, no puedo porque el libre albedrío, yo lo estoy dramatizando, no burlándome, para que pueda entender. Es como que Dios dijera, ay, no puedo, pero yo quiero. No es la voluntad decretiva de Dios, o sea que Dios decreta salvar, ¿sí? Es otra voluntad que en este momento no me la acuerdo, pero no es esa voluntad que Dios decreta, ¿sí? Había otra voluntad normativa, normativa, ahí está, la voluntad normativa, no la decretiva. Dios no es que dice, quiero, pero no puedo, quiero que se salven todos, pero no puedo. No es así, no es la que Dios decretó. Hay otros textos como segunda de Pedro 3:9, Juan 3:16, es el caballito de batalla. Por lo tanto, algunos lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Pero si ustedes leen, ¿alguno tiene el texto ese para leer lo que sigue después? El 17 y el 18, que el arminiano no lo lee. Es más, le diría el 19 y el 36. Perdón, estoy tomando una infusión. Juan 3:16. Sí, pero el 17, Juan 3:16 ya lo leíste, pero Sí, el 17 y 17. 18, 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y el 19? 18, Y esta es la 19. el 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y el 36, por favor. Lo debes tener El marcado. que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, ¿ve cómo nos cortamos con la tijera algunos textos? Hablamos un Dios de amor, nada más. Pero todos los atributos de Dios, es verdad que Dios es amor. ¿Sí? Y no quiero desarrollar, ya lo he hecho muchas veces, que es ese amor. Ese amor se manifestó en ese cumplimiento de la ley que hizo Jesucristo, que entregó por la vida por los pecadores, aunque está bajo un juicio. Ahí en esos textos vemos que la humanidad está bajo la ira de Dios, va a estar bajo la condenación, no que van a estar, ya están, a causa de esa imputación que ya vimos en los estudios anteriores, de que Adán peca y nos imputa, o sea, nos atribuye gratuitamente de una forma, y nosotros le sumamos más pecado, ¿sí? Le sumamos más pecado a esa deuda que tenemos nosotros, ¿se puede llegar a entender? Entonces es así, el hombre está bajo condenación, bajo la ira de Dios. Entonces es importante que entendamos estos textos, porque el tema que estamos hablando, ¿cuál es? La salvación es universal, el alcance de la salvación es para todos. Entonces si Jesucristo murió en la cruz, hizo posible una salvación, no fue eficaz. Quiero que entienda esto, porque vamos a ver dentro de un rato los fundamentos de la fe, o la esencia misma de la fe, ¿sí? Porque debemos creer, estas doctrinas son esenciales para nosotros, ya lo hemos visto muchas veces, estas clases, estas doctrinas por lo menos, pero es importante que entendamos eso, ¿sí? La salvación, el hombre está, si un hombre necesita salvación, y yo estoy ofreciendo salvación, sería ¿por qué? Porque el hombre si está bajo condenación. Si le ofrezco salvación es porque está bajo condenación. Pero yo no puedo andar predicando por ahí una salvación universal, ¿sabe? Y hay otros que caen, entonces, la salvación universal es así, para que puedan entender, miren. No te preocupes, la 20 y la 21 nada más. ¿Sí? La otra es un modo de repaso, o sea, para que ya vamos a preparar otro estudio. Vamos a seguir viendo el credo de los apóstoles más adelante. No, genial, muy bueno. Pero está así, escuchen. Estaba hablando, estaba diciendo, me perdí. Sí, la persona está en bajo condenación, pero me perdí, venía diciendo algo y por decir eso me perdí. No sé qué dije. Venía hablando de que el mundo está bajo Condenación.
La condenación. Sí, me perdí, pero mal, de verdad. ¿Eh? ¿Qué? Para un momentico si quieres. La salvación, entonces, no es universal. Ahí está. ¿Qué es, entonces, qué es esto de universal? Bueno, ya lo escuchamos muchas veces, pero a veces no nos podemos explicar. Universal es que Jesucristo murió, y aparte que hizo posible es que murió por todos. Eso es universal. No expiación limitada por alguno. Expiación limitada, no me acuerdo cómo se dice otra elección incondicional. Universal es esto. Jesucristo murió por toda la humanidad, por todo el mundito, ¿vio? Por todos los que están ahí. Ahora, si es así, bueno, entonces, ¿cómo es posible que se pierdan? Este es el pensamiento. Yo a veces no lo digo porque no le quiero dar armas al arminiano para que crezca, pero el pensamiento es así, apologético de ello. Jesucristo murió por todo, por lo tanto amó Dios tanto al mundo que Dios, que Jesucristo envió a su mundo, ve, ahí murió al mundo, amó al mundo y murió por todo. Y si yo le dijera, no, no es así, Jesucristo murió por lo suyo, ellos dirían, no, ¿sabe por qué? Pero ¿cómo? Yo le digo, ¿cómo podría sustentar su argumento? O sea, quiero ver yo, pues no debatir, quiero ver. Bueno, él dice así sobre la mesa. Bueno, murió por todo, pero a causa de que el hombre no le elige a Dios, y podemos decir, ¿y esto por qué? Le digo, porque el hombre tiene libre albedrío. Entonces es por eso. El asunto es que Cristo murió acá en la cruz y murió por todos. Pero, ¿por qué no se salvan? Porque el hombre no quiere elegirle. Parece loable porque dentro de todo mantiene el amor de Dios, da esa misericordia, ese amor al hombre y el hombre no quiere. Pero eso Ahora, sería que depende Dios del hombre. claro, entonces cuando postulamos nuestra doctrina, decimos, no, pero eso sería que Dios no es soberano. Ujú. O sea, la soberanía, el trono de Dios, está diciéndole a ver si Él quiere elegir o no elegir. Esto es no entender, escuche, todo esto, amado, viene porque viene desde el principio. Cuando uno entiende que el primer hombre murió, o sea, murió. Mire, yo no tengo nada, no se moleste conmigo, pero por favor le pido, cada persona que usted habla que no tiene a Cristo, todas esas personas, yo le voy a decir algo. Y digo, va a decir usted está. No voy a decir hijo de Satanás, no se asusten, ¿tá? Ya se va a decir hijo de Satanás, no es así. Escuche, preste atención y acuérdese, pastor Daniel. Cuando usted hable por teléfono, hable con alguien, usted está hablando con un muerto. No sé si me va a entender, en el sentido Ujú. espiritual. Usted habla con un muerto. Sí. En el sentido, usted tiene vida espiritual. ¿M? Un muerto le va a la cosa de qué? Cosas muertas. Pudredumbre, porque un muerto cuando está hablando sale cosas muertas. Entonces quiero que entienda eso. Jesucristo no hizo posible la salvación. Jesucristo no murió por todos eso, porque tendríamos que tirar por tierra que Dios es soberano, que la salvación de Cristo no tiene ningún poder, porque no tiene ningún poder, no tiene eficacia en la cruz. Toda esa doctrina que aparece en el capítulo número 17 de... ¿Cómo era? ¿De Juan? Sí, que dice que murió A por los que me diste. Padre lo que tú me diste. Ujú. Y otros textos que aparecen también, ¿sí? Que todo lo que tú me diste, Padre, ninguno se va a perder y Ujú. todo. Hay un montón de textos que ahora no vienen a la ocasión. Juan Eh, 17, 17. ¿Cómo? Juan 17, 17. Juan 17, No 17. dice, santifícalos por tu Santifican de verdad, tu verdad, tu palabra es palabra es verdad. verdad. No, Juan 17, no me acuerdo si era otro texto. Pero escuche, si lo querés leer, lo leo así, no El sé. 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahí está. No me puedo frenar en cada texto que aparece ahí, ¿sí? Pero en Romanos 5:18 es otro texto. Yo estoy sacando todos los textos que le pueden llegar a sacar ahí. Creo que en Romanos, no me da, si alguno quiere buscarlo, busca. Pero Romanos 5:18 dice, bueno, pero fíjese Romanos 5:18 que dice de que como Jesucristo creo que murió por todos, algo así, o la propiciación que hizo por todo. Escuche, no voy a poder, no me da tiempo de explicar cada uno de los textos, pero para que puedan ver de que cada argumento de ellos tiene que leerlo en su contexto. ¿Querés El leerlo? 18, Romanos 5, 18 dice, así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ahí está. Escuche, para justificación de vida. Para poder entender Romanos 5, déjame ver un segundito ahí,
Es así, por si necesito un texto. Quiero que entienda esto. El argumento viene así en Romanos 5. No sé si se acuerdan. Voy despacito. El lazo siempre sabe por qué hago, no es porque tengo maldad. Pues digo, no sé si se acuerdan. Para que usted haga memoria, uy, no me lo sé, tengo que estudiar un poco más. Es para eso nada más. ¿Qué es el Romanos 5? Bueno, el argumento es, hay dos cabezas federales. Uno, que se llama Adán, que ustedes si leen Romanos 5, que hizo ciertas cosas malas, como pecar, y a todos se les atribuyó eso. Y otro, que es el otro cabeza federal, que Dios trata con los cabezas, en este caso son dos, es Adán y el Señor Jesucristo, que por su obra que llevó en la cruz, todo eso es el argumento de Romanos 5, o sea que aparece ahí. Y a causa de su obra, todos los que ejercen fe en él son justificados. Pero escuche, si la palabra que escuche bien y usted analice si usted tiene un poquito de doctrina en su mente. Dice que murió por qué, dice ahí, todos qué, Señor Jesucristo. Por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ahí está, escuche. Si la salvación es universal y él murió por todos, ¿qué serían todos? Pero la palabra que aparece ahí, Justificados. justificados. Ahora si la salvación es universal y ese texto ellos lo quieren aplicar para que Dios salvó a todos, salvar significa está pagado, justificado. ¿Y por qué la humanidad anda así? Ponga lógica, o sea, No existiría el filosofía, No existiría el infierno tampoco. Tampoco existiría el infierno, no habría condenación, porque murió por todos. Pero el argumento eso siempre sigue, porque es un círculo vicioso. Ellos dicen, sí, no, murió por todo. Yo mire, digo, el problema, pero ¿por qué se pierde? No, porque no creen. Lamento decirle esto, no le voy a decir que no nació de nuevo, es muy posible que no nació de nuevo o no entendió bien la salvación. Pero la palabra es justificación. Creo que usted no entiende ni siquiera el catecismo infantil. Y sin burlarme, porque ahí tenemos catecismo infantil, que para chicos se llamó para niños, que habla de la justificación. O sea, no tiene ni idea, vamos a decir, lo que es la justificación. Porque si usted entendiera qué es la justificación, no está diciendo esa barbaridad doctrinal. Porque está tirando por abajo la doctrina de la expiación que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando murió en la cruz, murió por todos aquellos que el Padre de Dios. Porque está hablando de dos cabezas federales. Uno lo que logró uno y lo que logró el otro. ¿Quiénes son esos muchos? Todos. Bueno, todos los que creen en Él. Están hablando de dos cabezas. Ese es todo el contexto de Romanos 5, que es largo. Hay una serie de prédicas en el canal. Para que cuando ustedes entiendan, digan, no, porque Jesucristo, Juan también, primera Juan 2, que dice que murió. Cuando hablamos todo, amado, no hablamos de todo. Dice que todos le seguían a Jesucristo, pero no traían todo el mundo le seguía a Jesucristo, todo el mundo le seguía a Jesucristo. Es una forma, ¿cómo se llama? De decir, de agrandar las cosas en hermenéutica. Cuando uno agranda, está agrandando, pero no está diciendo. Pero yo digo, ejemplo, vamos a decir, si yo siempre. Hiperbole, sí, sí. Sí, creo que esa es la palabra. Agrandar de una forma desfigurada, así, como todo. ¿Cuántos vinieron? Estaba lleno. Fuimos allá, se llama la Plaza Rocha, ¿se llama? Sí, la Plaza La Rocha. feria esa que fuimos. Estaba llenísima. Estaba todo el mundo ahí. Todo el mundo, no podíamos caminar. Y sí, había mucha gente, pero estaba todo el mundo. Esa es la idea. Y otra parte con lo que lea el mundo, Juan, otro dice, no, porque murió por todo el mundo. Sí, Dios amó todo el mundo. Quiero que entienda también el contexto cultural. Todo esto va a servir para poder entender porque ellos caen en este error garrafal. Todo el mundo, ¿por qué? Volvamos a la salvación. Primero que tenían, fue en el principio el judío que era que la salvación era para ellos nada más. Fue sorprendente para ellos decir que Jesucristo, o sea, que Dios había salvación para todos. Dicen, ¿cómo para estos perros? ¿Cómo va a ser? Solamente para nosotros. Somos el pueblo escogido. Dios nos salvó. No había. O sea, porque en el principio ya ninguno conocí, solamente a vosotros. Pero no por algo que hubieran hecho ustedes, creo que de Deuteronomio 7. Sino porque yo lo escogí. No es por algo bueno. ¿Sí? No es porque yo vi algo, desde antes de la fundación vi que ibas a levantar tu mano o ibas a tener... No, porque está muerto la persona. Entonces, debemos entender, cuando dice mundo, cuando vea la persona en el mundo es toda lengua, toda razón, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Francia, todo el mundo. No es universal.
todas estas cosas tenemos que estudiar para poder entender un texto. Si entramos así, pues dice, tengo palabra de Dios para usted, y no estudió el texto, amado, está una persona ahí que, vamos a decir, ¿cómo se llama esta persona que hablan la Biblia y tienen esa forma, una forma, como espiritualizan la escritura, pero tiene una forma, como hacía ese hombre, como decía, no me lo acuerdo. Es una persona que no estudia, o sea, no, Alegoría. sí, alegoriza las escrituras. Nosotros a veces nos acusan de eso, ¿sí? Porque cuando hablamos del reino de Cristo, de la escatología de Cristo, dice que Cristo está reinando, estos alegorizan, son espirituales. Pero hay personas que lo hacen de eso verdaderamente, se meten en un texto aislado y crean doctrina. Y para eso vos tenés que romper muchas doctrinas para ir creando y destrozar la Biblia, lamentablemente. Entonces, escuche, también, cuando dice Juan 12:32, dice, a todos traeré a mí mismo, ¿sí? Pero fíjese, en otra parte dice, más adelante, entre tanto que esté la luz, creed, para que sea hijos de la luz. Ahora, si hay hijos de la luz, que también hay, ahí sí lo que digo yo a veces siempre, hay hijos de las tinieblas. Entonces, si Cristo murió por todo, entonces como todo tenía que ser hijo de la luz. Como dijo también Caro, ahí no tendría que haber infierno. No hay juicio tampoco. No, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces no. Ahora, sí, teniendo todo esto en cuenta, vamos a entrar en algo que es muy importante, que es la fe. Todavía no voy a entrar, pero murió por todo, ya más o menos va quedando claro por quién murió. O sea, ¿quién son? Romanos 5:1, que tenemos paz para con Dios, o sea, somos justificados, que no sé, vos tenés en Romanos, no estabas ahí en Romanos 5:1, ¿me lo podés leer? 5:1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, somos justificados por medio de la obra expiatoria de Cristo. Pero creo que Efesios 2:8 y 9, que tenemos el cartel, bueno, estaba allá afuera, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un texto que cuando el Señor me salva fue el texto que llegó a mi vida. O sea, no el texto, vamos a decir, porque escuché una prédica, sino fue el texto cuando pude entender que la salvación era gratuita. Y no sé cómo explicarle. La gracia inmerecida para un pecador, porque, ¿por qué pecador? Porque cuando Dios ahora vamos a ver dentro de un rato, que es la fe, o la esencia de la fe, ya lo que resta, recién vamos 27 minutos, pero usted cuando puede entender la esencia de la fe, usted cuando puede entender que su ojo se abre, y usted ve la realidad espiritual, no un mero conocimiento, perdón, no me enojo, pero no un mero conocimiento que tienen mucho, sino que usted se abre y usted entiende, la salvación es por gracia, Daniel. Y usted ve que lo que usted es de verdad, y escuche, porque dentro de un rato voy a hablar de lo que es la verdadera fe, cómo apropiarse de eso. No que la creo, Jesucristo murió en la cruz y yo lo creo, sí, sí. Sí, el demonio también, en Santiago 2, versículo 19, dice que los demonios creen, y más que usted, dice que él tiembla, porque tiembla, cuando lo ve, y además cuando lo venía decía, tú eres el Hijo de Dios, el Santo, y temblaba, dicen, o sea, todavía no nos haga nada, tenían temor, hoy ni siquiera hay un temor por él, entonces, escuche, tenemos en claro, entonces, no murió por todo, sino, dice esta respuesta, que sino por aquellos que por medio de una fe verdad. Escuche, no sé si usted tiene la misma en el catecismo de Gerber, yo tengo el catecismo bautista, por una fe que dice. No, la nuestra dice, no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe Ahí está, son incorporados a Él y reciben sus beneficios. ahí está. Por la verdadera fe, dice esa. Sí. Está también. Sino que por medio de una verdadera fe, escuche, ya vamos a entrar a esto, y esto es importante, porque hay personas que por ahí creyeron, escuche, primera de Juan dice, hay personas que eran salvos y todavía no sabían que eran salvos, aunque usted no lo crea, primera de Juan. Hijito, mira esta cosa, hablo para que sepa que sea salvo. Y muchos no, ¿por qué? Porque hay una doctrina de nuestra confesión que habla de, vas a decir, de la seguridad de la salvación. Hay personas que soy salvo, pero y creen que no son salvos. Y está el otro que cree que es súper salvo y vive como el mundo así, haciendo las cosas del mundo, pero cree que es salvo porque él es un súper elegido. Y el Señor lo salvó. Y usted lo ve, no sé, mundano. Solo que canta, se congrega, sabe Biblia y doctrinas reformadas. Pero después toma, hace las cosas del mundo.
Entonces debemos lograr, si usted es salvo y no lo sabe, y que creyó en Jesucristo, tener esa seguridad de la salvación. Pero tenemos que saber primero qué es la verdadera fe y la esencia de la fe. Entonces primero vamos a ver, entonces no salí de la pregunta 20 todavía, fíjese, por medio de una verdadera fe. O sea, si a mí me dice que hay una verdadera fe, no me acuerdo, Pablo le dice a Timoteo, ¿Significa Tito, que hay una le dice falsa? que tu hijo, hijo, no me acuerdo qué le dice, porque lo digo de memoria, como algo como de que de verdadera fe, algo así dice a Timoteo, Tito. Entonces da a entender de que hay una falsa fe. Hay una falsa fe, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado si tuvimos una fe verdadera. ¿En qué creímos? No, yo creí en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, el Señor testigo de Jehová dice de que Jesús es una creación. Otros evangélicos acá dicen que Jesucristo vino a prosperarte y a sanarte y a darte lo que quieres. Entonces, ¿en qué creíste? También nuestra confesión también habla algo así de, creo que algo de también de la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento. Todas doctrinas que las tenemos que tener en claro nosotros. Esto es simplemente catecismo, pero en la confesión trata de la verdadera fe, ¿sí? O sea, ¿qué es la verdadera fe? Entonces, solamente quién son los que son salvos, o sea, los que han ejercido verdadera fe. Escuche, son injertados en él. Ahora esto no es porque yo conozco doctrina, sino que el Espíritu Santo, en Romanos creo que capítulo número 6 habla, ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? Empieza a hablar él, ¿acaso no ignoráis? Y diciendo como ignoráis estas cosas, ¿de qué? Injertados, la palabra creo que es bautizo, o sea, sumergido, o sea, puestos en el cuerpo de Cristo. Esto no se logra, amado, porque conozco doctrina o voy a escuchar en una iglesia algo. Esto es algo, vamos a decir, divino, es algo de Dios. Dios, por medio de su Santo Espíritu, los coloca en Jesucristo. Esto sucede espiritualmente, amado. Nunca se logra, ¿por qué me decís algo? No, porque creí, tengo esta fe. No, nací en la iglesia, mi papá es pastor. Eh, no, soy tercera o cuarta generación. No, amado, no es por carne, ni sangre, ni voluntad propia, sino que esto proviene de Dios mismo. ¿Sí? Y es esto, así que dice, creo que Tito 3:5 también, que somos renacidos por medio del poder del Espíritu Santo. Y no me quiero hablar de otras doctrinas porque estoy hablando y hablando y hablando. Tenía que hablar que antes de que venga la conversión viene la regeneración. Antes que creamos, ahora en un ratito voy a tocar un poquito el tema rápido, por eso hablo un poquito rápido. Debemos ser regenerados. Él nos da vida, abre nuestra mente, o sea, nos da vida y podemos ver las cosas espirituales. Se llaman a nacer de nuevo, ¿sí? Si alguno no tiene más texto, fíjese en Hebreo 4:2, ahí no sé si ustedes saben lo que dice ahí, si no se lo leo yo. Pero dice algunos que escucharon el mensaje, pero que no lo aprovechó, creo que por no ir acompañado de fe. ¿Sí? Eso creo que ya lo vimos en Hebreos. ¿Alguno tiene Hebreo 4:2? Acá está. Fuerte, por favor. ¿Yo? Vos, el que Cuatro. tenga, Sí. por favor, levanta. Acá, 4-3 tenía. 4:3, bueno, 4:2 y 4:3 si lo querés leer. Pero fuerte, por favor. Hebreos 4, 2 y 3. Versículos 2 y 3. 4:2. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora pueden entender, antes que entremos en esta esencia de la fe, o sea, lo que es la fe misma, ¿por qué, vamos a decir, las personas no son salvas? Porque no creen. Porque no tienen fe. Eso, muy bien. ¿Por qué? El mensaje, aunque lo escuchan, ¿cuántas veces yo he predicado? Perdón que lo diga, ¿no? Pero tengo que decir, muchos de sus parientes. Fue el mismo mensaje que le hablé a usted. No hubo más. Es más, ni siquiera depende de mí. Usted lo ve, usted dirá, bueno, el predicador no es tan locuaz, no utiliza buenos argumentos bíblicos, no tiene retórica, no tiene buenas introducciones. Amados, escuche, el mismo mensaje que estoy llevando yo y mejor predicador y de los predicadores que anduvo sobre la tierra, que vino a traer este mensaje celestial, fue el Señor Jesucristo. Y a él tampoco le creyeron. Es más, lo crucificaron al Señor. Yo la saco barato. Entonces, el mismo mensaje que yo predico, la predicó Cristo. ¿Y por qué pasa? No creyeron. Ni siquiera creyeron los profetas, los mataron. Entonces, ¿qué sucede?
no depende de mí o mi oratoria, o mi locuacidad o mis buenos argumentos para convencerte. Aunque todo eso pueda decir, ayudarte a que vos puedas ver con claridad el mensaje, si el Espíritu Santo no ilumina, no regenera, no sirve de nada. Pero escuche, la persona no quiere, esto se llama soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, ¿sí? Son temas difíciles de entender. Aunque Dios soberanamente elige y aunque Dios predestina, el hombre es responsable de creer, ¿sí? Por eso ese es otro argumento del arminiano. El arminiano que dice, bueno, ¿acaso por qué Dios dice que creed para ser salvo? ¡Ja! Porque yo puedo creer. Si no, no diría creed. Porque si Dios dice creed, estas cosas no las digo para no darle armas a un arminiano. Pero todas esas cosas, amado, tienen sustento en la Biblia y se pueden rebatir. ¿Cómo podríamos decir? No es el tema, pero ya que me metí en esto lo voy a explicar. ¿Por qué sucede esto, amado? Porque Dios es soberano y Dios demanda que todo hombre se arrepienta. Que pueda, no pueda, es otro asunto. ¿Cómo es así? Dios es malo. Bueno, lea Romanos capítulo 9. ¿Quién eres tú? Porque él dice, ¿cómo? ¿Acaso por mis injusticias? ¿Sí? Yo antes lo pensaba. ¿Cómo? A ver, cuenta. Yo decía como, entonces no es mi culpa. Si Claro. yo no soy salva, si él no me eligió, ya está. Y creo que pasé un tiempo en ese laberinto. Preguntándome y echándole como la culpa a Dios de que él no me elegía. Entonces, pero es como dice el pastor, o sea, es la responsabilidad de uno. O sea, el Señor nos da por medio del Evangelio y nosotros, o sea, tenemos que escuchar el Evangelio para que nos dé esa fe para poder creer. Exactamente, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y el hombre es responsable de creer. Ahora sí, la verdad, ¿y cómo esto? ¿Se contradicen? No, amado, no se contradicen, están unidas las doctrinas. O sea, Dios es soberano, Dios demanda, sí. ¿El hombre es responsable? Sí, el hombre es responsable. Pero Dios es soberano escuche, esto se llama predestinación. Nuestra confesión lo toca, que ya lo vimos, que lo leíste vos, que son predestinados. Y es más, hay doctrinas más profundas que una vez hablé, que se llama, hablando del supralazarismo y el infralazarismo, que ni siquiera el arminiano, ahí sí que el arminiano no entra. Porque estos debates son entre el reformado, Dios eligió antes de la caída, o o infra después de la caída. Uno trata la misericordia, otro trata la supremacía de Dios, que Dios no sé si se puede llegar a entender. Son temas muy complicados. El asunto es que Dios es soberano y Dios elige a quien quiere. En Romanos capítulo 9 trata Tendré misericordia del que tenga misericordia, exactamente. y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Bueno. Escuchen, téngame paciencia porque voy a leer rápido algo y no me voy a frenar en esto, ¿está? Porque quiero pasar a la pregunta 21, que es la que voy a desarrollar más, y la 22 y 23 solamente a modo de tocarlo, porque la 22 y 23 es algo que da como algo que se va a desarrollar después, en otros estudios muy largos, ¿sí? Pero la 21 es la que tengo que desarrollar. Pero quiero que entienda esto, el tulip, o sea, que conocemos nosotros, esta respuesta a los remonstrantes o los arminianos, ellos, escuchen lo que dicen el arminiano en su artículo. La respuesta que nosotros queremos de la expiación limitada es una respuesta, vamos a decir, la elección incondicional, es una respuesta de lo que ellos dicen. No me da tiempo y voy a tratar de no molestarme porque casi siempre me molesto porque las cosas que dicen ellos. Pero fíjese, pero no me molesto porque cómo destrozan lo que dicen las escrituras. Lo que ellos dicen, fíjese lo que dicen ellos. La expiación general, dicen así. Esto es lo que dicen ellos, no lo que decimos nosotros, lo que dice la Biblia. La obra redentora de Cristo hizo posible, no segura, la salvación de todos universalmente. Pero, escuche, no aseguró realmente la salvación de nadie. O sea, nadie está salvo. Salvó, y si nadie elige, escuche, si nadie quiso elegirlo, fue en vano. Si nadie lo elige, no aseguró, nadie está seguro de esta salvación. Eso es lo que dice ella. No aseguró realmente la salvación de nadie, aunque Cristo murió por todos.
y por cada hombre, o sea, por todo y por cada hombre. Solamente los que creen en él son salvos. Parece muy bíblico, ¿no? Su muerte hizo posible, no eficaz, solamente posible. Eso eficaz lo digo yo, porque ellos no lo dicen. Hizo posible, pero para que puedan entender lo que quiere decir, hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, posible, a condición, o sea, hay una condición. Ah, entonces no es por gracia. No que le estoy metiendo en mis argumentos, pero quiero que piense, porque usted, claramente, si alguien dice, lee, nada, sí, es posible. Pero piense, posible, pero a condición. Ah, si es con condición, ya no es por gracia. ¿Sabes qué? Claro, Gracia, ya no es por gracia es gracia. gratuito. Ujú. Yo no te doy esto, te voy a regalar para Pero, para la fiesta, tal. Sí, pero si portás bien, como Papá Noel dice, tenés que portarte bien, el jojo ese No te trae carbón. no te trae, no, o el cumpleaños, no es así, esto es gratuito. Es más, la salvación es por gracia, porque usted se portó mal. Así es, gracias. Porque usted se portó mal. Y viene por. No, pero me entiende, ¿no? A causa del pecado, no es porque usted se porta bien y Dios ve algo bueno y por eso lo quiere. Sí, pero a causa de Dios le salva y de ahí le justifica. De ahí viene, pues es esa santificación progresiva. Pero dice, a condición de que ellos, escuche, crean. Pero de hecho, no acabó con los pecados de nadie. O sea, no terminó con los pecados de nadie en la cruz. Dios no terminó esos pecados. Están ahí. La redención de Cristo tiene eficacia, a ver cuándo, solamente si el hombre quiere aceptarla. O sea, si el hombre en su poder, en su libre albedrío, quiere aceptarla, puede tener esa salvación. Una persona que facultad espiritualmente. Entonces se trata que, escuche, la salvación no es intelectual. El asunto es que la salvación viene del corazón. El hombre está muerto en delito y pecado. O sea, espiritualmente no puede. Ahora, ¿puede aceptar a Jesús él? Sí. Escuche. En su mente, pero nunca en su corazón. Porque para eso Dios tiene que abrir el corazón como Lidia, que vamos a ver en un otro. corazón nuevo. Claro. Acá, a ver qué dice la Biblia. O sea, lo que creemos nosotros de esta salvación. A ver, como dice este artículo, dice así: la redención particular o expiación limitada. Dice así: la obra esto es lo que creemos nosotros. Esto que estoy leyendo no es mío, es un documento antiguo de lo que se llevó en estos canos de Dor, que estaba escrito. Es más, fueron declarados, todas estas iglesias de acá, aunque usted no lo crea, fueron declarados de verdad herejes. Yo tendría que decir a cada una de estas iglesias son herejes. Todas son herejes. Porque antes de que pasara lo que pasara ahora, casi no quedó nadie. No quedó nadie. No quedó nadie. Es así. No hay nadie. O sea, todos, o sea, ahora entiendo. Todos, o sea, los que creían esto ya no están más, amados. O sea, la salvación ahora solamente depende del hombre. Y es así. Y ellos lo que dicen es esto, o sea, lo que decimos nosotros, que esta obra redentora de Cristo y se tuvo el propósito de salvar, escuche, a todos los escogidos. ¿Ve? Este es el propósito. Y asegurar la salvación de ellos. Su muerte fue en sustitución de la pena del pecado y en lugar de ciertos pecadores específicos. Ciertos, no por todos, sino por algunos. Además de quitar, o sea, se llama propiciación, expiación, quitar. Es decir, que no quitó, dicen ellos. Amados, estos son documentos históricos que están escritos. Y ellos, vas a ver que muchos, los que se congregan a esa iglesia, no lo saben. ¿Sabes por qué no lo saben? Porque usted lo escucha todo el domingo. Él derribó los muros de Israel, canta y danza en el alegre pronto. Oh, moradora de Sion, dam, 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 como lo hizo David. Están todo el tiempo así. Y usted le dice a doctrina, no sé, qué es pecado. No sé. Y usted le dice algo, le dice que hereje, que su pastor es un loco, porque le enseña un libro viejo que se llama Biblia. Y doctrina que creían ciertos, vamos a decir, cristianos antiguos. Y ahora tenemos la novedad del Espíritu Santo. Pero amados, si usted se empieza a indagar, indáguelo usted por mismo, usted mismo lo que creen, se va a dar cuenta usted mismo. Si tiene un poco de conocimiento, se da cuenta de la herejía que es esto. Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación. Incluso escuche, dice este artículo, incluyendo la fe que les une. O sea, es un regalo que vamos a ver, me tengo que apurar en esto. El don de la fe es concedido infaliblemente por el Espíritu Santo a todo aquello por lo cual Cristo murió, garantizando así su salvación. Una salvación segura.
No se va a perder usted, téngalo por seguro. El asunto es si nació de nuevo y tiene esa salvación. Y si usted está unido al Señor y si usted tiene lo que vea en estos minutos que me quedan, 15 minutos, la verdadera fe. Ese don, no un mero conocimiento histórico de un Cristo que murió, sino de verdad si creyó esa salvación. ¿Sí? Y yo podría seguir hablando de esto de verdad, porque para eso en una época me gustaba mucho, pero lo voy a frenar ahí. Ahora, ¿quién quiere leer qué es la fe? Pregunta 21. Dice, bueno. Respuesta. No es solo un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Ahí está. Yo voy a leer esta parte del Catecismo Ortodoxo. ¿Vos leíste Catecismo? Heidelberg. Catecismo Ortodoxo también de Erwin Scholin. A ver cómo dice, ¿qué es la fe? Escuchen, no es un solo conocimiento por el cual asiento con seguridad todas las cosas de Dios. Usted sabe que es el asentimiento, ¿sí? O sea, que digo, un segundito que esto no me prende. Que digo con la mente, cuando alguien me dice Jesucristo murió por los pecadores. Amén. Puede decir amén, puede asentir, eso es asentir. Vamos de nuevo. No solamente un conocimiento, o sea, tiene conocimiento, sabe que Jesucristo, sabe que es el Evangelio, sabe que murió, tiene conocimiento. Por lo cual, asiento. Sí, así quiere decir, con seguridad todas las cosas de Dios. O sea, todo lo que está en la Biblia, digo, sí, creo justificación, creo esto, creo aquello. Jesucristo venía a jugar a los pecadores, sí, se dice Señor, hasta le digo Señor. Todas esas cosas que Jesucristo es Dios, el Padre, la Trinidad, puedo asentir a todas las doctrinas con la mente. Y de eso hay mucho en la iglesia. Fíjese, en seguridad todas las cosas de Dios, que nos ha revelado en su palabra. También es una confianza segura encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso. Ahora voy a resumir esto. En Dios estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí. Y esto gratuitamente por la misericordia de Dios en virtud de los méritos de Cristo solamente. Entonces, la verdadera fe, vamos a ver la esencia de la verdadera fe, porque si estamos anticipando que si hay una verdadera fe, hay una fe falsa. Y de eso sabemos que hay muchos, amados. Han salido por ahí a predicar al mundo muchos falsos predicadores. Entonces, nosotros debemos estar seguros. Por eso cuando yo le digo, tenga su copia de la Biblia, los invito a abrir sus Biblias para que puedan entender, usted pueda chequear bien. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? La fe bueno, el mismo artículo nos dice ahí en la respuesta. No es solamente que un conocimiento. ¿Por qué? Porque, escuche, creo que en Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué creen? Porque ellos conocen. Dígame, ¿quién le conoce más a Dios y lo vio cara a cara y vio todas las creaciones? Fueron los ángeles, mismo Satanás se presentó ante el Señor y habló. Entonces lo conocen. Yo, si dice como el Señor, yo no sé. Pero Satanás lo vio y no sé si lo seguirá viendo. Pero él sí lo conoce. ¿Sabe quién es? Entonces, fíjese, si se trata de conocimiento, no. O sea, no se trata de un mero conocimiento, una mera información. Eso es lo que está diciendo ahí. Escuche, que nos ha revelado en su palabra. La persona puede saber mucha Biblia. Ahora dígame, ¿quién sabe mucha Biblia? ¿Quién conoce? Satanás conoce mucho. ¿Está mal entonces el conocimiento? No, yo soy uno que digo más que deben crecer en conocimiento para no errar, pero el conocimiento no salva si usted no tiene una fe verdadera en esas doctrinas que están ahí. ¿Sí? Entonces dice, si no, ¿qué es? Es una confianza segura encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio. En nuestra confesión se desarrolla eso también hablando de esa seguridad de la salvación. Nosotros debemos lograr esa seguridad de la salvación sin, vamos a decir, créeme que soy seguro, estoy salvo en el Señor y hacer lo que quiero, porque eso me aseguraría que de verdad no soy salvo.
¿sí? Si soy salvo, voy a procurar de verdad caminar en esa salvación. Porque me salvó del mundo, ¿para qué voy a volver al mundo? No tiene lógica, ¿no? Pero es así. Entonces, una confianza segura ¿en qué? En mi fe, que creí. No, la confianza segura ¿en qué? En mi corazón por el Espíritu Santo. Escuche, una vez le predicaba a una persona que ya murió, era un albañil que estaba ahí, y, y me decía, vos estás con algo con ese libro, me acuerdo, me decía, nosotros queremos el Espíritu Santo. Y le digo, bueno, está bien, nosotros también queremos el Espíritu Santo. Le digo, ¿y quién fue el que, vas a decir, inspiró, o sea, a esas personas a que escribiera ese libro? Le digo, dice, ¿no fue el Espíritu Santo? Le digo, entonces, ¿cómo podemos saber cuando una persona me habla a mí, le digo, amado, si proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Cómo sé yo si proviene o no proviene de Dios? Tiene que haber alguna regla, algo que me marque. Entonces yo tengo que tener ¿qué? La Biblia, porque Él, para saber qué es. Entonces, ¿cómo logra esa seguridad? Porque voy no me estoy burlando porque esto sucede en la iglesia. Usted va y es así, y llora, la gente llora. Hay personas que pueden llorar y hasta quebrantarse por una emoción, por un texto, un rema, una palabra que le dio el Señor. Pero fue mero sentimiento. Fíjese en Mateo, creo que es por ahí, Mateo 13, versículo 20 al 21. Dice que muchos oyen la palabra con gozo y se alegran de esa palabra. Quizás usted escuchó la palabra y sinceramente, no me estoy burlando, esa salvación escuchó, no estoy hablando de un falso evangelio, de la propia, estoy hablando del verdadero evangelio. Preste atención porque esto podría ser para usted. Muchas personas, no estoy hablando de falso evangelio, estoy hablando que Jesucristo murió por sus pecados, por eso usted no tiene seguridad de salvación. O no está seguro o no creyó verdaderamente. No estoy hablando de falso evangelio, verdadero evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, hay perdón en Él, hay que arrepentirse. Pero ¿por qué no soy salvo? Si yo conozco el verdadero evangelio. Fíjese, dice que muchos oyeron la palabra con gozo ahí, pero después vinieron, Mateo 13, hablando de la palabra de... Sí, eso. Pero los sufrimientos y las aflicciones empezaron a pagar, ¿sí? Hay otras personas, creo que en Hechos 8 habla de un tal Simón el mago. Es más, amado, esa es la ventaja a alguno. Creo que se había bautizado también. Algunos ni siquiera se bautizaron. O sea, imagínense. Bueno, sí, pero Simón el mago, creo que Pedro le dijo que no tenés parte ni derecho en esto, que se arrepintiera. Pero bueno, sí, Simón el mago. Pero hay otros que hasta mojaron el pan porque usted nunca lo hizo. Usted nunca comió con el Señor Jesucristo, de verdad, nunca. Y ni yo. Y que usted nunca se imagina poner el pancito en el plato del Señor. Pero hubo alguien así. Es más, esa persona salió con otros 70. Es más, y usted nunca hizo milagros y vino gozoso con los 70. Señor, los demonios se sujetaron y hicieron muchos milagros. Usted nunca hizo milagros, quizás se levantó una persona que estaba ahí, usted vio esos milagros y vinieron contentos. Y el Señor dijo que no se alegren por eso, sino que su nombre creo que está escrito en los libros. Ese nombre saben quién era, ¿no? Que hizo todas esas cosas. Se llamaba Judas. Judas Iscariote, amado, estuvo con el Señor, hizo milagros, amado, con esos los 70. Estuvo con el Señor, escuche, así como estoy yendo, hablando yo, hola, las palabras mismas con el Señor, lo abrazó, le dio un beso. ¿Usted le dio un beso al Señor? Y el Señor le dijo, amigo, le dijo a pesar de todo, con un beso me entregas. Y no fue salvo, amado, porque él no creyó. No, si tuviera al Señor enfrente a mí. Él lo tuvo al Señor ahí, amado. Lo escuchó al Señor, comió con el Señor. Durmieron ahí junto con el Señor. Le vio hacer milagros con el Señor. Se fue el Señor. Vino otro hombre que amo mucho que se llama Pablo. Conoció en sus viajes misioneros un tal Demas. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice, Demas me ha desamparado. Quizás si usted no conoce todo el contexto, va a ver en otras partes de Hechos, en otros dos relatos más, ese hombre andaba en viajes misioneros con Pablo. Él estaba en la cárcel, andaba, y en un momento, escuche, por eso la fe, es decir, esta hasta el final, se llama la perseverancia de los santos, es hasta el final su fe, no un poquito. Ya no tuvo más, dice, me has desamparado más, amando más al mundo. La verdadera fe, sí, puede ser, es preferible que usted vaya despacio ahí, que con estos que van apurados así, me acuerdo como con el progreso peregrino y se pegó un totazo ahí que se cayó, se confió mucho.
pero que se asegure que de verdad es salvo, que usted ha querido, que ha creído en esa salvación. Y así hay muchos, amados, que vamos a decir, han creído, pero han creído ¿por qué? Por un tiempo. Luego se apartaron de la fe, porque su fe no fue verdadera, ¿sí? Entonces, no basta solamente, escuche, la fe. Yo por esto puedo hablar mucho, puedo estar mucho tiempo hablando. ¿Qué se predica hoy? Creer en el Señor Jesucristo, pero cuando hablamos de la salvación, escuchen, no nos debemos olvidar de nuestra confesión de fe bautista 1689. Esto no le salva, pero ahí está todas nuestras doctrinas esenciales ahí. Voy a hacer un ruidito. Así debe saberse eso. ¿Por qué? Porque dice que, escuchen, no solamente de la verdadera fe, dice del verdadero arrepentimiento, pero para salvación. No solamente fe para salvación, pero ¿cómo? ¿No es por fe? Ahora también por... Claro, porque si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, ¿crees que Jesucristo para salvar? Sí, lo acepto en tu corazón, sí, acéptalo ahora, déjalo entrar en tu corazón, abre la puerta de tu corazón. Oh, sí, entra, Señor Jesús, a mi vida. Ya, un hermano más, Señor, acá, vamos a bautizarlo ya, sí, gloria a Dios. No sucede así, amado. La persona debe tener convicción de sus pecados, de verdad, de lo que es, para que una vez por medio de ese arrepentimiento verdadero pueda acudir a un Salvador. Yo no puedo tener verdadera fe en mi Salvador si de verdad yo no vi mi pudridumbre, yo no vi lo que soy de verdad. Si yo no veo que soy de verdad y lo que es Dios, su santidad y lo que soy yo no voy a ejercer fe. O sea, fe verdadera, ¿sabe por qué? Porque Él me dice que Él es la salvación para mí, para el infierno, porque también incluso para la condenación mía. Entonces yo cuando entiendo eso, la fe está en Él, en esa obra, en ese sacrificio. No aceptás a Jesús en tu corazón para que venga y después contás tu testimonio. Yo hice esto una vez. No se trata de eso, es una verdadera fe. Tiene que haber arrepentimiento, amado. ¿Y esto por dónde viene? Escuche, dice, en mi corazón por el Espíritu Santo. Oh, sí, yo siento el Espíritu Santo. ¿Por qué soy salvo? Oh, porque sí. Y este hombre se está burlando. Pero todas estas cosas, de verdad, si dice como decía yo antes, si es como decía irónicamente y burlonamente, le decía en esa época, no es como decía, es una simple casualidad, algo así. Está sucediendo, amado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué soy salvo? Oh, porque, decía esto, glosa, oh, sabarabacandara, sabaraba. Dice, oh, sí, recibiste el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿se fue bautizado en el Espíritu Santo, amado? Hay uno más. No, fíjese lo que dice acá. En Dios estando, dice, una fe encendida en mi corazón, ¿por qué? A través del Evangelio. ¿Por qué descanso en esa salvación? Porque el Espíritu Santo me confirma a mí, de verdad, pero ¿por qué? Porque Él me abre la mente, me regenera, mi mente se abre, escuche, y no por un don o porque algo, es porque por medio de la palabra y por medio del Evangelio puedo entender. Y usted cuando entiende eso, entonces, escuche, ¿por qué no son salvos muchos? Escuche, porque dice, porque no fue acompañada por fe. Y no estoy hablando de la falsa doctrina, ¿sí? Estoy hablando, amado, estoy hablando del verdadero evangelio, ¿m? Porque la fe, creo que dice en otra parte, que no es de todos. Es un don también, que fíjese, es un don de Dios. Sí, escuche, en la cual descanso, dice por el Evangelio, no sé si me está siguiendo, yo estoy realmente leyendo la respuesta acá. En Dios, ¿pero en qué descanso Dios? Porque estoy convencido de que, por mi fe, no, convencido con seguridad. ¿Ve? Seguridad, ¿sabe qué es? Es que usted confío plenamente, ¿sí? ¿Confío en qué? En el perdón de los pecados. Es por eso de que muchos no son salvos conociendo el verdadero Evangelio, porque de verdad no creyeron. Escuche, presta atención a esto, porque si usted no es salvo, esto puede ser la causa quizá. Una cosa es creer, si yo le digo a usted, la Biblia dice, escuche, no estoy hablando de ninguna barbaridad de esta que hablan esta gente, estoy hablando del verdadero evangelio. Escucha desde el púlpito el domingo, hay perdón de pecado para todo aquel que venga a Jesucristo. Ven así a Jesucristo, arrepiente de tus pecados, ven a Jesucristo, confiesa tus pecados, clama, pídele. Y yo te digo, ¿crees en eso? Escuche, y esto por una causa que quizás no sea salvo. Y usted dice, sí, yo creo que la Biblia dice que hay perdón de pecados para los pecadores. Pero otra cosa es cuando usted cree
que eso que está ahí es para usted. Una cosa es creer que está ahí y otra cosa es decir, sí, pero eso no es para mí. Porque no cree. Exactamente, porque Satanás le va a engañar. Escuche, el día del juicio usted no va a decir, no, que eso no era para mí. Sí, yo sé lo que dice. O no, esto puede ser una de las razones quizás de por qué. Dicen, yo no creí. Pero amado, si usted puede saber el verdadero evangelio, el asunto es que usted no lo creyó. ¿Y cómo es esto? Escuche, la verdadera fe, a ver cómo le podría decir. Si yo tengo que hacer un salto, yo salto con fe y confiando. Usted porque no dice, nunca conocieron un juego, que no sé si es bueno o malo, pero usted tenía que soltar, tirarse para atrás y usted tenía que agarrar. De confianza. ¿Y confiar o no confiar? Mm. Si O te sea, va a agarrar. del texto de Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza, que significa seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Es verdad, sí, la convicción. Yo tengo que estar convencido. La verdadera fe, escuche, usted puede, no me fui ninguna de estos falsos evangelios. El verdadero evangelio es que quizá usted no lo creyó que es para usted. Usted debe creer, porque la fe es el medio, es la mano, es el tenedor donde se apropia. Y no hablé del evangelio de la prioridad, hablé del verdadero evangelio. Porque quizás no se apropió, debe creerlo de verdad, que Jesucristo es su Salvador, que esa obra que está ahí es para usted. Se debe apropiar por medio de la fe, está ahí, es de los valientes, es de los que arrebatan. Dice, mío, no la querés, correte, yo quiero salvación. Yo quiero salvación. Amén. No me ven con nosotros a escuchar esto. No me importa, déjame pasar. Este es mi Cristo que vino a salvarme de mis pecados y yo lo creo. Esa es como esa mujer que se arrastró y todos estaban buscando que hiciera algo y arrastró hasta que quería tocarlo y dice, ¿quién me tocó a mí? No, salió poder, pero poder ¿por qué? Quizá en ese momento sí, poder para sanar, pero el poder de la salvación que emana de la cruz es como John Bunyan que fue, él confió, él sabía que se iba a ese lugar y con esa carga se iba a caer. ¿Por qué fue ahí? ¿Por qué confió, amado? Cuando usted va a algo, confía, sabe que ahí hay para usted, hay maná, hay agua, hay pan. Está la solución para su salvación, amado. Usted, la gente quiere que vivir 60, 70, 80 años. La gente muere a los 30, 40, 50 años, cada vez más joven. No se sabe. Hoy está así, mañana se despertó con un cáncer. O mañana atropelló un auto y si usted no es salvo, un solo segundo que cae del infierno, amado, y usted no tiene la seguridad de salvación, se va a arrepentir por los siglos de los siglos. Entonces debe creer. ¿Cómo lo hago? Bueno, el asunto es este, amado. No con la mente, sino con el corazón. Creo que en Hechos 13, 47 o 48 dice que estaban escuchando, escuche, me voy a apurar, pero estaban hablando y vino alguien que se llamaba Pablo. Y había una señora que estaban ahí hablando y vino un predicador que era Pablo y se puso a hablar. Y dice que el Espíritu Santo le abrió el corazón a una señora que se llamaba Lidia. Creo que era Lidia, ¿no? Y para que creyera. Es verdad, él abre el corazón para que pueda creer, pero que debe creer, escuche, acá podría hablar mucho tiempo, toda la noche. ¿Qué estaría hablando Pablo? Oh, sí, ven acá la campaña que va a sanidad, milagros y poder para ti. No, está hablando de arrepentimiento y perdón de pecado. Hechos capítulo 26, Hechos 9. Todo eso, fíjese lo que hablaba de juicio de condenación. Él estaría hablando eso. Y creyeron. Pero cuando creo el verdadero mensaje, esa es la fe verdadera en el mensaje verdadero. Una fe verdadera en un mensaje verdadero para ser salvo. Nadie va a decir en el día de juicio, ¿por qué? Señor, dice yo, ¿cuántas veces te prediqué? ¿Cuándo, Señor? ¿A dónde? No escuché. Ahí mi siervo hablaba. Yo estaba hablando. ¿Y dónde? Por medio. Porque leía los textos míos. Esa era mi palabra, aunque salían por la boca de él. Es así. ¿Por qué? Porque usted no cree. Ahora es por donde, no es por la mente, sino en el corazón. Y para tener un corazón debo nacer de nuevo. Entonces esa es lo que debemos creer. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Ahora, después si hay un verdadero arrepentimiento y tengo fe, ¿cómo sé si soy salvo? Bueno, amado, ustedes ya saben, porque va a haber frutos. Amo a Dios, hay frutos, amo la congregación, amo a los hermanos. Yo no puedo andar por ahí solo diciendo, sí, amo a Dios. Nunca leo la Biblia, nunca me congrego, nunca utilizo los dones, pero yo le digo, Señor, no es así, amado. La fe verdadera que cree en Jesucristo va a seguir creciendo por fe. Y esto viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde escucho la palabra? Bueno, sí, aunque yo puedo ser salvo en un lugar, en una cárcel,
yo siempre voy a procurar estar con mis hermanos, voy a procurar, si hay una iglesia sana, congregarme. Y esto es, hay perdón de pecado, porque dice, la justicia y la vida eterna son concedidas no solo a otros, sino, escuche, también a mí, dice, convencido con seguridad del perdón de los pecados. Y que la justicia y vida eterna, escuche, son concedidos no solo a otros, fíjese lo que dice acá, sino también a mí. ¿Por qué dice eso? Porque quizás dice, son para ellos. Para mí no. No, usted tiene que creer que es para usted. Es por fe. Para todo aquel que cree. ¿Qué es el poder? La salvación es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, aquel que cree. Si usted no cree, Dios murió en la cruz, sí, pero usted tiene que creer. ¿Es un don de Dios? Claro que es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero dice Filipenses 1:29 que no solo considero que creamos, sino que padezcamos. Es un don que nos ha dado. El arrepentimiento también lo sabe, 2 Timoteo 2:24-26. Hemos predicarle con un espíritu de mansedumbre, quizás de Dios le den arrepentimiento. ¿Sí? Todo es un don que viene del Señor, pero ¿qué? Debo creer que es para mí. Y que es como gratuitamente, no tengo que hacer nada, sino porque Dios ha tenido misericordia, como hablaba en la prédica. ¿De qué? Póngase la mano en el corazón. Mire lo que hizo. O sea, usted sabe solamente las cosas que ni siquiera su pastor, ni su marido, ni nadie las puede saber. En su secreto de su corazón, mire y dígame si Dios no ha tenido misericordia. Usted podía estar en el mismo infierno igual que yo. Fue misericordia. Entonces, perdón que le voy a decir porque le voy a hablar duro. No me venga a decir el día del juicio cuando yo me esté ahí parado porque he creído, no por mí, porque soy más. No, porque, ¿sabe por qué he creído? Porque Él prometió. Y Él es veraz. Y Él no cambia. Me dijo, hay salvación para todo el que cree. Yo digo, yo creo. Yo me arrepiento, Señor, de mis viles pecados. Creo. Ven, yo te voy a alabar y te voy a justificar. Sí, yo creo, Señor. Entra por esta puerta que es Cristo. Y acá empezar. Creí, es para mí, es para mí. Dios dice, para todo el que crea. Eso es porque no es salvo usted, porque no creyó que es para usted, que es que para los demás. ¿Quién le va a mirar a usted? Todos me despreciaron, todos me han dejado. A mí me va a mirar. Nunca tuve padre. No, amado, la salvación es para todo aquel que cree. Pero, ¿y qué hice? Escúchelo cómo termina este documento, este catecismo histórico. ¿En virtud de qué? En que me porté bien porque vine a la fiesta, sino en los méritos de Cristo solamente. ¿Dicen qué? En Jesucristo. Él es el cabeza federal, el que murió en tu lugar. Todo está a cuenta. Estás limpio y estás limpia. Ahora la pregunta es como aquel que está allá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es para ti. ¿Crees? Es si usted cree o no cree, amado. Ese es el asunto. ¿Ve como decía, aquí la cuestión? Es que si usted cree, si cree en el verdadero evangelio y si de verdad cree, de verdad que está ahí para usted, si ha creído, tiene confianza de verdad, la verdadera, en el verdadero evangelio, ¿sí? Voy a cerrar con lo último que me queda, amado. Esto a modo así porque no me da tiempo, porque me da los últimos 2 artículos. O sea, ¿qué debe creer un cristiano? Yo lo leo por arriba. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Vos lo querés leer para ir cerrando? ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Respuesta: todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio y que viene expresado en los artículos de la fe universal e infalible de todos los cristianos. Bueno, escuchen. Yo voy a leer algo que es conocido como el credo de los apóstoles. No es que sea el credo de los apóstoles, ¿sí? Para ir cerrando. Y tampoco de lo católico apostólico romano, ¿sí? Es un credo. Podríamos decir, vio cuando usted dice la confesión que tenemos, podríamos decir una de las primeras confesiones, los primeros credos. ¿Qué es credo? Fíjese lo que decimos en nuestra confesión nosotros acá. Confesión fíjese, dice, esto creemos. ¿Fíjese cómo se llama esto? El credo. O sea, creer, que usted confiesa, creer, o sea, creer, perdón, me fui a lo que confiesa, creer es lo que nosotros creemos que toda la iglesia ha creído, una iglesia universal, ¿sí? Esto es el credo de los apóstoles. Ya vamos a ir de a poco sobre esto de a poco en acá en adelante, ¿sí? Pero fíjese lo que dice así. Porque si ustedes ven las preguntas más adelante, van a ver que esto se empieza a desarrollar este credo. Sí, de a poco. Ve que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pregunta 25, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Sí? De a poco. Pero bueno, escuchen, dice así. Si nunca lo escuchó, ¿sabés o querés leerlo? ¿No? Yo me lo sé, pero... ¿Se lo saben? ¿Sí? A ver,
¿En serio? A ver si lo sabe. Creo en Dios Padre todo, no, pero no me lo, o sea, me lo sé, pero no quiero Ah, no, equivocarme. Ah, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen. Padeció ante el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Católica, ¿sí? En el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de pecados, en la vida eterna. sí, muy bien, casi un 95%, bien, ¿no? Sí, sí, casi, excelente, yo no me lo sé así, pero lo tengo que leer. Pero dice así, muy bien, yo no me acordaría tanto. Dice así, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso, de a poco vamos a ir viendo esto, o sea, sí, no vamos a decir creer, vamos a decir porque cuando estudiamos este credo, lo primero que viene, ¿qué es? Lo identificamos con qué. La Iglesia Católica. Claro, con la Iglesia Romana. Católica, con la Iglesia Romana, los santitos, las cruces, la agüita bendita, todas esas cosas que viene que es Roma, o sea, la Iglesia, sí, pero no es así, la Iglesia universal, no la Iglesia romanista, universal toda, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, que es toda la Iglesia universal. Escuche bien lo que voy a decir. Antes de cerrar por la pregunta, pero leo la pregunta 23 y voy a decir, bueno, mejor voy a decir algo antes que me olvide, ya termino, escuche, téngame paciencia. Cuando hablamos de este credo, ay, ¿qué tiempo? Ay, 1 hora 12, debe unos minutitos más, pero esto es importante. Yo sé que hay muchas, ¿cómo se llama? Como nosotros, denominaciones. Nosotros somos Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, o Iglesia Bautista Particulares, si quiere decir. Tenemos una confesión, catecismo, no esto de los católicos apostólicos romanos. ¿De qué? Son doctrinas viejas. Es más, este credo, o sea que es de los apóstoles, es muy viejo. Es uno de los primeros credos, vamos a decir, confesiones, podríamos decir que hay. Usted dirá, pero ustedes creen en un... Pero este es uno de los credos, escuche, chicos, porque después todo esto se desarrolló. Muchas de estas doctrinas están en nuestro catecismo, están en nuestras confesiones, pero ampliamente desarrolladas. Ahora, hay muchas denominaciones, sí. Aunque nos separamos en muchas cosas, escatológicamente podríamos decir, pero hay doctrinas, vamos a decir, no sé, vamos a decir, esenciales o vitales, o fundamentales, que no podemos, vamos a decir, estar, en eso estamos unidos. Y muchas de las cosas vamos a ver, si alguien más si no cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino a traer perdón de pecados, sino que Jesucristo vino a decir que quiero prosperarte, tiene que traerte esto, aquello, viene a sanar tu vida, o lo que sea, o que Jesucristo que no es Dios, como estos herejes que son los unitarios, pero lo digo sin miedo. Hay muchos pentecostales que confunden al Padre con el Hijo, es una herejía tremenda, amados. Muchas de esas cosas, amados, no le podemos llamar hermano. Esa se llama la separación primaria, no secundaria, primaria. Nos separamos, ni siquiera somos hermanos, nada. Porque todos debemos creer en lo mismo, en lo esencial. Cristo murió, que fue crucificado, muerto, sepultado. Esto del infierno es otra cosa. O sea, no es que bajó allá al infierno, sino que ustedes ya saben, ya lo vimos. Descendió, o sea, murió por nuestros pecados, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un juicio, debemos tener comunión con todos los hermanos en la iglesia.
y hay un perdón de pecado. Entonces tenemos que tener en esas doctrinas, estar unidos. Fuera de eso, amados, no le podemos, porque la pregunta es, ¿qué necesita creer un cristiano? Bueno, todo lo que promete el Evangelio. Si todo lo que dice el Evangelio me dice, promete, sí, está ahí, yo lo creo. Yo le pregunto algo a usted ahora, ¿entendió algo? Me dice, sí, creo, pero ¿lo cree para usted? Y no sé. O si me dice sí, y entonces yo le voy a decir, ¿y por qué no lo vive? Porque si me dice que lo cree. Acá la Biblia dice esto, porque el pastor lo dice, nada más. Es un legalista el pastor. No, amado, la Biblia dice eso. ¿Y por qué yo me di cuenta que no creyó? Porque usted termina acá y va al mundo, va por ahí. No creyó. O sea, no creyó. Conoce doctrina nada más. O sea, con doctrinas. Creer es apropiarme. Dios dice esto. Y si no, vayas a escuchar el salmo de ayer. Y va a ver que esa gente conocía a Dios, conocía lo que escribió Moisés, la ley, hacían sacrificios, pero no le creyeron a Dios verdaderamente. Fíjese lo que dice Hebreo, no fue acompañado con fe. Entonces, debo creer todo lo que está ahí, todo lo que dice la Biblia, que es para mí. Perdón de pecados, juicio, todo lo que habla ahí. Debo creerlo, no que solamente está ahí un conocimiento intelectual. Debo creerlo para mí, que está escrito. Sí, apropiarme de eso. Vamos a cerrar porque me pasé. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Señor, creemos plenamente todo lo que usted ha revelado en su santa palabra, Señor. Señor, aunque tenemos la revelación natural que nos revela, Señor, que usted es el creador del cielo y la tierra, Señor, también creemos, Señor, esa revelación especial, Señor, que nos ha dado por medio del Evangelio, donde nos ha mostrado que su Hijo unigénito, Señor, vino acá, nació, Señor, usted le preparó un cuerpo, Señor, vivió una vida de santidad, pero también murió en la cruz, Señor, llevando la paga de nuestros pecados, Señor, para justificarnos a nosotros, pero no solo que murió, como dice Romanos 4:25, Señor, que fue, Él resucitó, pero ¿para qué resucitó? Para nuestra justificación, Señor. Pero sabemos, creemos eso, como dice que en 1 Corintios capítulo 15, Señor, que hemos creído, Señor, que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, Señor, y está con usted, ahora está intercediendo, como vamos viendo en el libro de Hebreos, Señor. Y no solo eso, y como vino la primera venida, creemos por fe, porque eso es la fe. Si creí eso, yo creo, Señor, que estoy esperando que salga del lugar santísimo, Señor, y Él ya vendrá, no con relación al pecado, Señor, ya vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, creemos en eso, su Santo Espíritu que está, que nos ha regenerado, que nos ha santificado, Señor, que nos va llevando, Señor, hacia, Señor, hacia ese fin que estamos esperando de estar con usted y descansar, Señor, porque hemos confiado en esa herencia. Y aunque ya somos salvos, Señor, estamos siendo salvos continuamente. Nuestra salvación, amado Padre, está más cerca de cuando hemos creído. En un día más que ya tenemos la mirada puesta allá. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ha dado para descansar, fortalecernos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener la comunión con otros hermanos, ayudar a los otros que están entrando, a como decía ese libro de Progreso Peregrino, que él quería pelear así con la espada, en vez de quedarse afuera a los que estaban afuera, decía, vamos, que entre. Y él peleaba así por querer entrar. Y los otros nos decían, sí, por ahí lo logra, ¿no? Y decía, vamos, entra. Y a darle ánimo a los que vienen ahí para que puedan ingresar, porque Satanás con furor ha salido como león rugiente para que no puedan entrar a la iglesia, desanimarlo, pero que puedan confiar en que esa salvación está ahí para todo aquel que crea, para que ellos entonces puedan tener comunión con nosotros, con los santos, que puedan creer que hay perdón de pecados y que hay una futura resurrección del cuerpo y que vamos a tener desde ya, podemos creer que tenemos esa vida eterna. Señor, todo esto le pedimos en nombre de Jesucristo, Señor, y lo creemos, Señor, por ese don que nos ha dado, Señor, ese regalo inmerecido, Señor, y esa fe. Como siempre decimos, amén. 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 Amén.